Listo, pues bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a seguir platicando del libro de Muchas vidas, muchos maestros. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando del capítulo 2 y 3. Y bueno, yo no sé ustedes si lo están leyendo o no. Como yo les comentaba, es la primera vez que yo lo estoy leyendo. Yo no había leído este libro, me lo recomendaron mucho y por eso dije, bueno, vamos a leerlo. Y bueno, estoy que me quedé así como de, ¡ah! Santo Dios, como fin de capítulo de temporada. Así. Me quedé con quiero más, la verdad, pero bueno, está bastante interesante. Creo que apenas voy empezando como a agarrar, vamos como en la subidita, siento yo, pero está bastante interesante, está bastante padre. La verdad es que eh, estos temas es algo que me llama, que me gusta mucho, me llama mucho la atención, así que bueno, creo que va a ser un libro que en lo personal voy a disfrutar mucho. Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poquito justamente de lo que se habla en estos dos capítulos. La verdad es que son capítulos muy cortitos, pero son bastante interesantes. Entonces, bueno, el capítulo pasado justamente hablamos de, de cómo inicia este libro justamente presentándonos al personaje principal, que en este caso se llama Catherine, ¿no? Entonces nos hablaban y nos presentan un poquito de la vida de este personaje, en el cual pues es una persona que vive muy apanicada, con crisis de ansiedad, con crisis de pánico y de miedo. Voy a silenciar sus micros porque se están abriendo y al final se los abro o si quieren decir algo lo ponen en el chat, ¿vale? Entonces, bueno, analizamos un poquito justamente la semana pasada este personaje principal y analizando un poquito el por qué tenía como estas crisis, ¿no? Y justamente nos entendimos un poquito más acerca de este personaje y lo que había vivido en su infancia, ¿no? Y en estos nuevos capítulos nos hablan un poquito más y empecemos a entender un poquito más del por qué está experimentando en este momento Catherine esos ataques de ansiedad, esos ataques de miedo, de pánico, de paranoia incluso, ¿no? Y bueno, justamente nos hablan eh, que va con este psicólogo, ¿no? Catherine va con este psicólogo y empieza a tener sesiones con él. Entonces, empieza a hablar un poco de su pasado y justamente entendemos un poquito de su historia y nos habla de que tuvo una niñez con muchas carencias, ¿no? Con su padre alcohólico, siempre como ausente. Obviamente, con un familiar alcohólico, pues hay muchas agresiones, mucha violencia, ¿no? Y bueno, en este capítulo nos habla justamente que en una de estas situaciones, el novio de Catherine, que se llama Stuart, va a tener un congreso en Chicago y le pide a Catherine que la acompañe. Entonces, Catherine decide ir y van a un museo, justamente hay una presentación de reliquias egipcias, como de la cultura egipcia, y deciden ir. Y algo empieza a pasar aquí muy interesante. Entonces, durante esta sesión, ¿no? Esa presentación egipcia, a Catherine siempre le había gustado, siempre le había llamado más bien la atención cómo está toda esta cultura egipcia, pero realmente no tenía conocimiento o no había estudiado acerca de esta cultura. Y durante presentación, este congreso, ¿no? Bueno, este lugar a donde van, obviamente había un guía explicando sobre las reliquias, etcétera, etcétera. Y en una de esas, el guía se equivoca en algo y Catherine lo corrige. Ella muy segura de sí misma, de lo que le está diciendo, ¿no? Y entonces como que tanto ella como el guía, como todos se quedan así como de, pues, ¿de dónde sacaste esa información, no? Y ella se queda como con esta situación, pero ella sabía, como que de cierta forma sabía que lo que estaba diciendo era real, pero no sabía dónde había adquirido ese conocimiento. Así que regresa
cuando regresa nuevamente y tiene la sesión con el psiquiatra, le comenta qué fue lo que sucedió, justamente esta situación en Egipto, bueno, de estas reliquias egipcias, no sé qué, y entonces el psiquiatra decide que hagan una sesión de regresión para saber, pues justamente qué relación tiene eso con su vida o su niñez en este caso, para saber qué relación hay con esto y poderla ayudar un poquito más. ¿Qué son las regresiones? Bueno, las regresiones es una sesión en donde se utiliza a través de la hipnosis, ¿no? Te ponen en un estado de trance. Bueno, empecemos explicando un poquito qué es la hipnosis, porque no todo el mundo sabe qué es la hipnosis. La hipnosis es un estado en donde te ponen en un estado de relajación muy profunda, en donde prácticamente lo que sucede es que sueltas, por así decirlo, la mente y se abren todas las conexiones neuronales para recordar todos los eventos y sucesos que han sucedido en tu vida, que de cierta forma igual muchas veces lo que sucede es que bloqueamos o no queremos ver porque sucedió algo traumático en nuestra vida, que elegimos no recordar y por lo tanto bloqueamos. Entonces lo que sucede en el estado de hipnosis es que te relajas, te relajas, te relajas tanto que prácticamente todas esas conexiones se abren para poder entrar a esos eventos del pasado y entonces poder hacer un análisis mucho más profundo y poder enfrentar esas situaciones como traumáticas que sucedieron en el pasado. Y justamente la regresión es lo que hace, es que te va guiando a ciertas etapas de tu vida y vas pasando por cada etapa de tu vida, ¿no? Cada edad, por así decirlo, para recordar o revivir lo que sucedió en esa etapa que haya causado algún trauma que actualmente te esté afectando en tu vida actual, ¿vale? Entonces, bueno, deciden hacer esta sesión de hipnosis y entonces aquí eh, hace una eh, regresa, perdón, me quedé pensando, regresa justamente a su niñez y recuerda que a la edad, creo que de 4 o 5 años, no recuerdo bien a qué edad, en una de sus clases de natación o en el club, o no me acuerdo exactamente dónde, la empujan a la alberca y ella empieza a asfixiarse, empieza a tragar agua y empieza como a ahogarse. Y después de eso, como que y empieza a respirar profundamente, ¿no? Entonces aquí podemos justamente entender de dónde viene este trauma justamente que ella tiene de miedo a ahogarse, incluso su miedo al agua, ¿no? Que era un recuerdo que ella tenía suprimido de su niñez, que fue un evento muy traumático. Entonces, de aquí viene esta primer como trauma que podemos entender, que ella de cierta forma bloqueó, ¿vale? Y después, a la edad de 3 años, ella regresa un poquito más, a una edad más temprana, y a la edad de 3 años tiene un evento en donde ella está descifrando que está en un cuarto totalmente oscuro, donde está sola. Su padre llega alcoholizado y le empieza a tocar. Entonces, evidentemente, ella empieza a sentir una sensación de miedo y de, pues no sé qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues ella fue abusada de cierta forma por su padre, y aquí otro evento, evidentemente, que fue bloqueado por ella y que se ve afectado en su presente. Entonces, después de estas sesiones, eh, el psicólogo dice, bueno, creo que ya tuvimos un avance, porque el que tú recuerdes o desbloquees estos eventos traumáticos y los atravieses, ayuda al inconsciente para liberar traumas en tu presente. ¿Vale? Pero lo que sucedió en el caso de ella es que el pánico o estos ataques no dejaban de ocurrir. Así que, bueno, decidieron volver a hacer otra regresión y tratar de ver si había tal vez algo mucho más en el pasado que hubiera traído todavía cargando, que no se hubiera trabajado para existir una mejora. Entonces, lo que sucedió fue algo muy interesante, que durante esta regresión que le hacen a esta persona, ella empieza a describir detalles muy claros de otras épocas
y de otras vidas, ¿no? Y empieza a describirse como con otras características, con otros nombres, en otra época. Empieza a decirle, por ejemplo, que está en una vida en donde su sobrina, en esta vida actual, su sobrina era su hija, que vivía en una aldea y en esa aldea hubo una inundación y ambas murieron ahogadas en esta aldea, ¿no? Entonces, nuevamente regresamos a la parte de el trauma, justamente, tanto de ahogarse, de asfixia y miedo por el agua. Entonces, ¿cómo se va repitiendo los patrones? Y al final voy a hablar un poquito más con respecto a esto para que se vean reflejados justamente, recuerden, en su vida. El objetivo de analizar estos libros es que tú vayas identificando y te vayas relacionando con los libros, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso mueren ahogadas justamente en la aldea, ¿no? En otra vida empieza a hacer otra regresión y se da cuenta que en otra vida el psicólogo justamente fue su maestro, ¿no? En otra época él era su maestro, él era quien le enseñaba. Entonces, aquí empezamos a hacer y a darnos cuenta esto que se llama el acuerdo de almas. ¿Y qué es esto del acuerdo de almas? El acuerdo de almas es un acuerdo que nosotros hacemos antes de venir a este mundo, en donde elegimos quiénes van a ser nuestros padres, quiénes van a ser esas personas principales que van a impactar nuestra vida y nuestra vida en esta reencarnación, ¿no? Entonces, en este caso, pues su psicólogo en esta vida anteriormente había sido su maestro, ¿no? Así como su sobrina en esa vida fue su hija. Entonces, bueno, empiezan a tener estas sesiones y empieza a suceder algo bastante increíble en el cual Catherine empieza justamente a dejar de tener estos miedos, ¿no? Entonces, después de esta sesión en donde se da cuenta o revive esta vida pasada en donde fue abogada con su hija y entonces ella ve en esta etapa que ella muere y se ve ella misma cómo va al cielo junto con su hija y junto con más personas de esa aldea y justamente regresa a la luz y sana. Y esta es la parte más importante que quiero que te quedas de todo esto, que en cada uno de los procesos o las vidas que ella va recorriendo, ella siempre regresa a la muerte. Y después de la muerte viene la luz. Y en la luz existe un proceso de sanación. Por eso el momento de regresar, ella regresa justamente sin estos miedos, porque existe un proceso de sanación, ¿vale? Entonces, justamente después de las sesiones y que ella entiende justamente de dónde proviene ese miedo a ahogarse, ella ya no le tiene miedo al agua, ni tiene este miedo de ahogarse. Entonces, bueno, el psicólogo un poco escéptico, ¿no? De esta parte de decir, bueno, se está alucinando todo esto que está pasando. ¿Qué está sucediendo? Está alucinando, tal vez es parte de su inconsciente que no está queriendo cómo relacionar a su vida y entonces está generando cosas del pasado, ¿no? Entonces, dice el psicólogo como que empieza a cuestionarse y a dudar y dice, no sé qué está pasando, pero bueno, al final del día le está ayudando y mi ética profesional me dice que debo ayudarla. Entonces, bueno, vamos a continuar con eso y si ella le está funcionando y ella regresa a las sesiones, pues quiere decir que esto está funcionando y sigamos, vamos a seguir con esto. Y es así, dicho y hecho, que Catherine regresa, ¿no? Muy contenta porque de cierta forma ya dejan de aparecer estas sesiones o, por ejemplo, esta pesadilla donde ella sueña que el puente donde va se cae en pedazos y ya no tiene estos miedos. Entonces regresa a otra sesión y bueno, el psicólogo está como, ¿cómo le ayuda? ¿Qué hago? Porque pues él, judío, ¿no? Con ciertas creencias, fanático de la medicina y bueno, sabemos que quienes estudian medicina, la medicina es muy cuadrada y muy cerrada. Entonces, y más que esa persona estudia la mente humana y se caracteriza como una persona totalmente inflexible. Entonces llega y se presenta con ese tipo de situaciones y obviamente como que está estas dos partes, ¿no? Existe este como conflicto entre
su parte racional que dice, a ver, es que cómo puede ser posible, estamos hablando de la reencarnación, pero la reencarnación médicamente no existe, entonces existe este choque, pero al mismo tiempo Catherine te empieza a dar detalles muy, muy específicos de ciertos eventos, de ciertas fechas, de ciertas circunstancias, nombres, etcétera, que muy difícil sería como de realmente que fueran parte de la imaginación. Entonces, bueno, él decide seguir ayudando a Catherine independientemente de que sea algo real o sea algo inventado a través de su subconsciente. Y bueno, siguen haciendo este par de regresiones. Y por ejemplo, se da cuenta que en otra vida su padre era Edwin. Edward, perdón. Edward, si recuerdan, era el pediatra, creo, uno de sus compañeros que trabajaba también en el hospital, que fue quien le dijo a ella que fuera justamente con el psicólogo, ya no me acuerdo cómo se llama el psicólogo, ¿no? Entonces, y ellos dos, el psicólogo y Edward, en esa época, eran amigos. Entonces regresamos nuevamente como nuestro círculo más importante es prácticamente el mismo en todas nuestras vidas. Entonces, él empieza con esta esta parte, esta conciencia de decir, es que a ciencia cierta, no sé cómo está ayudando a Catherine, no sé si es a través de recuerdos verdaderos o de fantasía, ¿no? Entonces, bueno, él decide seguir continuando y empieza a investigar, decir, bueno, voy a empezar a investigar de esto que yo no conozco, que tal vez se está presentando ante mí algo que yo creía que no era real, pero necesito tener más bases para poder ayudar a esta persona que solicita mi ayuda y como ética profesional, yo tengo que ayudarlo. Entonces empieza a investigar justamente acerca de la reencarnación, acerca de todo esto que se sabe muy poco. Pero de lo poco que se sabe, justamente Catherine describía muchos de estos acontecimientos. Y una de las cosas principales que se describe en la reencarnación es justamente la parte de la muerte, porque muchas personas han experimentado la muerte y han regresado. Y prácticamente la mayoría coincide en lo mismo, ¿no? En esta parte donde se siente mucha paz, donde regresas a la luz, donde ¿no? O sea, como esta parte de que estás como en estado de tranquilidad, te sientes como si estuvieras flotando y existe mucha luz. Y es justamente lo que ella describía, justamente en cada reencarnación, porque siempre regresaba justamente a la muerte para pasar a otra vida. Y en otra vida, por ejemplo, eh, Stuart, que era su actual pareja, una persona bastante tóxica, controladora, en otra vida eh, la asesinó a ella, ¿no? Es que en esta vida ella había reencarnado como hombre y en una batalla Stuart la asesina eh, a través de un cuchillo en la garganta, ¿no? Entonces aquí nuevamente vemos cómo se reencuentra con diferentes almas en diferentes circunstancias y en diferentes vidas. Y aquí pasa algo justamente y empecemos a entender esta parte de cómo venimos en grupo de almas a reencarnar para trabajar lo que se llama el karma. ¿Y qué es el karma? El karma es esta energía que vamos cargando, tanto positiva como negativa, tanto con nosotros mismos como otras personas. Entonces, es como si fuera un banco. Yo lo veo de esta forma. El karma es como si fuera un banco. Y tú vas sumando o vas restando al banco positivo o al banco negativo. Y el karma siempre llega. Por eso siempre dicen tarde o temprano vas a pagar, ya sea en esta vida o en otra vida. Entonces, muchas veces cuando no logramos solucionar ese karma en esta vida, ese karma se va a otras vidas y por eso es que seguimos trabajando con las mismas almas para pagar ese karma negativo o seguir con el karma positivo, dependiendo de lo que hayamos trabajado en vidas pasadas. Entonces, después de estas varias sesiones que va teniendo con el psicólogo, se empieza a dar cuenta que empieza a adquirir ciertos dones psíquicos. ¿Por qué creen
que haya logrado tener estos dones psíquicos? ¿Alguien sabe? Déjame abrir los micrófonos por si alguien quiere abrir. Ya abrí los micros. ¿Alguien se imagina el por qué? Porque trae mucho conocimiento. Por las vidas, ¿no? Que a ella ha tenido, ha vivido. Y yo pienso que también quizá porque ella está más abierta. Correcto. O sea, al estar trabajando está como mucho más abierta. Entonces, sí es probable que cualidades que antes tenía ahora de alguna manera inconscientemente, pero las vaya como recordando porque está abriendo su conciencia. Correcto, así es. Entonces, sucede eso, en el momento en el que ella empieza a regresar justamente a estas regresiones, empieza a regresar a vidas pasadas. ¿Y qué es lo que sucede? Que empieza justamente, como dijo Lulu, a abrir su conciencia, a conectar con su luz interior, porque recordemos que es la conciencia es nuestro espíritu, es nuestro guía interior. Entonces, al momento en el que tú te conectas con esa luz, empiezas a tener estos poderes que todos tenemos, pero que hemos bloqueado por la conciencia de la mente, ¿no? Por así decirlo, por la parte racional de nuestra mente. Entonces, ella a través, después de estas sesiones, empieza a tener justamente poderes psíquicos, ¿no? Fue al hipódromo con su padre y justamente le dijo, va a ganar y fue el que ganó. Y se empieza a ser consciente justamente de este poder que tiene, e incluso empieza a ser mucho más empática, ¿no? A darse cuenta de que este poder, en lugar de decir, porque ese poder, como ya lo menciona, ¿no? Lo pudo haber utilizado a su favor y hacerse millonaria con ese poder empático, y sin embargo dijo, y tuvo la conciencia de decir, no, este poder no es para satisfacer mi ego, ¿no? Es decir, para satisfacer la parte material, sino poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, justamente lo que se gana de esa apuesta que hace, va y se lo regala a los pobres, ¿no? Y empieza a ver esa conciencia justamente de empatía, que es uno de los dones que traemos por naturaleza de espíritu, el ser empáticos con los demás. Y en otra sesión que empieza a tener con este psicólogo, de repente pasa algo bastante extraño en el cual la voz de Catherine empieza a sonar diferente y llega este mensaje que se los voy a leer tal cual aparece en el libro. Y entonces, durante esta regresión, hay una voz que sale del interior de Catherine, que no suena como Catherine, pero dice, nuestra tarea consiste en aprender a llegar a ser más como dioses mediante el conocimiento. Es tan poco lo que sabemos. Tú estás aquí para ser mi maestro. Tengo mucho que aprender. Por el conocimiento nos acercamos a Dios y entonces podemos descansar. Luego regresamos para enseñar y ayudar a otros. Entonces, este mensaje, justamente después le pregunta el psicólogo qué fue lo que pasó, ya le dice que justamente fue una canalización de un maestro de luz, ¿no? Entonces ahora tenía también ese poder de justamente canalizar otros seres de luz con sabiduría mucho más elevada, que, insisto, este don también lo tenemos todos, ¿no? Entonces, pero fíjense qué interesante, y quienes están en mis clases lo van a entender creo que mucho más, espero. Pero le dice, nuestra tarea consiste en aprender a llegar a ser más como dioses. ¿Qué significa ser más como dioses? Dice, el conocimiento nos acerca a Dios. ¿Qué es Dios? Dios es la luz. ¿Estamos de acuerdo? Dios, nosotros somos una parte de Dios. Entonces, es esta parte, fíjense qué interesante, como dice,
es aprender a llegar a ser como dioses. Y más que aprender a ser como dioses, creo que está mal traducido, sino es como regresar a nuestra esencia de dioses, porque todos nosotros somos dioses, de cierta forma, ¿no? Y le dice, la forma de regresar a Dios, es decir, a ser tu verdadera esencia, es a través del conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? A ver, mi grupo. ¿Qué es el conocimiento? Conocer tu interior. Tener más conciencia. Nope. La verdad. La sabiduría. El tener más conocimiento o el conocimiento per se es la verdad, ¿no? Recuerden que que mucho de lo que vivimos actualmente está basado en acontecimientos del pasado que vienen de acontecimientos, de condicionamientos de nuestra mente basados en mentiras, en el miedo, ¿no? El conocimiento es aquello que te abre hacia la verdad, que te acerca a la verdad, y siempre hemos dicho, ¿no? Por eso las palabras de Jesús, y yo siempre se los repito, Jesús siempre decía, la verdad nos hará libres, que es la verdad, el conocimiento, aquello que no está basado en mentiras. Entonces, qué interesante justamente este mensaje que le dice, ¿no? O sea, prácticamente mi interpretación es, para regresar a ser dioses, o para acercarte a esta parte de ser dioses, que es esta parte iluminada, que nosotros somos 100% luz, sin miedo, ¿no? Quitando toda esta parte del ego, quitando toda la parte del miedo y quedando solamente la luz. Es decir, ok, la forma de llegar a esto es a través del conocimiento, es decir, a través de la verdad, soltando el ego y soltando el miedo. Entonces, bueno, prácticamente este es el capítulo 2 y 3. La verdad es que es un libro bastante interesante. Creo que se tocan temas bastante complicados y bastante elevados. No sé si todo el mundo lo vaya a captar y lo vaya a entender, pero bueno, estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo, porque sé que algunos temas no todo el mundo tiene conocimientos. Quienes están conmigo en mis grupos, bueno, creo que tienen un poco más de conocimiento sobre esto, pero bueno, espero que quienes no vayamos entendiendo un poquito más acerca de esto, ¿no? Pero la realidad es que justamente es algo muy interesante el poder analizar cómo, creo que lo más importante, que quiero que se queden de lo que estamos leyendo de este libro, es analizar justamente que lo que somos actualmente es consecuencia de eventos de nuestro pasado, llámese pasado de nuestra vida actual o pasado de vidas pasadas, si es que crees en vidas pasadas. Si no crees en vidas pasadas, está bien, pero al final del día somos consecuencia de lo que hemos pasado en nuestro pasado. Y la única forma de cambiar eso que venimos arrastrando es justamente sanando el pasado, es logrando atravesar esos traumas, esos momentos complicados que vivimos en el pasado, insisto, llámese pasado de esta vida o pasado de vidas pasadas. Entonces, muchas veces no queremos enfrentar esos miedos y nos enfocamos, en lugar de sanar nuestro interior, nos enfocamos en sanar o trabajar en la parte externa, ¿no? Tenemos un grave concepto de lo que es la vida en el cual hemos venido y buscamos saciar todos estos vacíos que tenemos a través de cosas materiales, y lo único que encontramos es más insatisfacción y más desesperanza y más esta angustia y esta necesidad de no soy suficiente, necesito más, busco más, etcétera. Quiero que entiendas que la única forma de llegar a un estado de plenitud, la única forma de llegar a un estado de conciencia, la única forma de llegar a un estado de evolución y seguir creciendo es a través del interior. O sea, si quieres que tu exterior se modifique, tienes que cambiar sí o sí tu interior. No va a ser de la otra forma, porque de la otra forma vas a estar en constante lucha, porque tu exterior es el reflejo de tu interior. Entonces, para poder cambiar esta parte exterior, esta parte física, esta parte terrenal, tienes que aprender a sanar
e ir trabajando con la parte interna. Y eso implica justamente enfrentar toda esa parte de nuestro pasado que a veces cuesta mucho trabajo enfrentar o recordar o que incluso hemos bloqueado. Pero es necesario a veces justamente indagar y quitar todas esas capas para recordar y sanar. Y por eso justamente la importancia del perdón, del soltar, de sanar, ¿no? De soltar y decir, ok, elijo que esto que pasó se quede en el pasado y que no me afecte actualmente en mi vida, ¿no? Y a veces no queremos soltar y perdonar eso que pasó en el pasado porque sentimos que el perdonar es hacer como si eso no hubiera pasado y quitar esa parte de injusticia. Y la realidad es que no se trata de que si es injusto o no es injusto lo que viviste o no viviste, es simplemente darte cuenta del valor que tienes actualmente y si quieres seguir viviendo atormentado por eso que pasó en tu pasado, o realmente tomar acción y decir, elijo hacer algo al respecto. Si esto que está pasando en este momento en mi vida no me gusta, pues entonces volteo al pasado para ver de dónde proviene, cuál es la raíz de esto y entonces sanarlo para dejar de estar arrastrando eso que viene del pasado a mi presente, ¿vale? Entonces, justamente, bueno, este libro, hasta donde llevamos, justamente, es ese trabajo, es esa enseñanza que a mí me deja, es, ¿para qué? O sea, si ya entiendes o en ese momento estás viviendo algo que no te gusta, ¿por qué lo sigues arrastrando? O sea, ¿cuántas vidas, si crecen más vidas, cuántas vidas más quieres seguir arrastrando esto? ¿No? Porque al final del día venimos a este mundo justamente a seguir evolucionando, a seguir creciendo a través justamente de la reencarnación, ¿no? Porque una sola vida no nos alcanza para aprender todo lo que tenemos que aprender. Entonces es perfecto, en esta vida se te ponen todas las oportunidades para que crezcas, para que aprendas. No aprendiste en esta vida, perfecto, se te pone en la siguiente. Y así sucesivamente, porque nosotros elegimos voluntariamente venir a este planeta Tierra y experimentar el aprendizaje para una evolución, porque somos seres en constante crecimiento, somos seres evolutivos que siempre estamos buscando seguir creciendo. Y por eso elegimos justamente la reencarnación y venir a este plano terrenal para seguir aprendiendo y evolucionando. Pero tristemente, ¿qué es lo que hacemos? Nos enfocamos en todo menos en trabajar en la parte interna. Nos enfocamos justamente en tener más cosas, en ser exitosos, en tener una familia, en tener... Y nos olvidamos de la parte más importante de la cual venimos, que es justamente el trabajo interior y que como consecuencia de un trabajo interior vas a obtener todas estas partes externas. Entonces, bueno, yo les dejo como tarea o como esa semillita plantada justamente en su cerebro, en su mente, de esta parte de hacernos más conscientes justamente de nuestro día a día y enfocarnos más en trabajar esta parte interior, en darnos cuenta y analizar, ok, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que sanar? ¿Qué es lo que no he trabajado? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y empezar justamente a darnos cuenta que todo lo que se nos presenta es un maestro que viene a enseñarnos algo, ¿no? El libro se llama Muchas vidas, muchos maestros, pero yo le pondría muchas situaciones, muchos maestros también, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta que todo lo que nos sucede, todas las personas que llegan a nuestra vida, son para enseñarnos algo. Entonces empecemos a abrir los ojos y a darnos cuenta justamente de eso y empezar, en lugar de ponernos en este plan de víctima y decir, ay, ¿por qué a mí? Es que ¿por qué me pasa a mí siempre esto? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? Decir, a ver, pausa, ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto para que deje de pasar, deje de seguir pasando estas mismas cosas que me siguen pasando una y otra vez, ¿no? Por eso la vida a veces es tan repetitiva y dice, ¿por qué siempre se me presenta el mismo tipo de personas? Corazón, porque no has aprendido la lección. ¿Quieres que sigan pasando cosas similares? Pues siga actuando de la misma forma. Ya no quieres que sigan pasando esos mismos patrones, entonces elige aprender y elige cambiar y entonces ten conciencia y decir, ok, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que me está queriendo decir la vida? Pero, insisto y repito, muchas veces es mucho más fácil ponernos en nuestro plan de víctima y decir, ¿por qué a mí es que la vida es tan injusta? En lugar de decir, ok, tengo una conciencia mucho más elevada y aprendo de esto que me está sucediendo. Entonces, bueno, los deja con esa parte, que es importante justamente, que hagamos conciencia de qué es lo que está sucediendo en nuestra vida y empecemos a sanar. Empieza a sanar, empieza a soltar, empieza a liberar por ti, no por los demás, por ti. Porque todos
merecemos tener una vida tranquila, porque todos merecemos una vida plena, porque todos merecemos estar en luz, no en miedo. Nuestra esencia divina es estar en luz, no en miedo. Si actualmente vives en miedo, si actualmente vives en pánico, si actualmente vives en carencia, si actualmente vives... Esa no es su esencia. Pero sin embargo tú te la has generado a través de no sanar, a través de no perdonar, a través de no soltar, a través de creerte toda esta parte que viene del ego y no del amor. Entonces, justamente vayamos a reencontrarnos otra vez con la verdad, con todo aquello que viene del amor y soltar todo eso que viene del ego, todo esto que viene de carencia, que viene de pobreza y recordar nuevamente nuestra esencia justamente de dioses que somos, porque ya somos perfectos, ¿no? Estamos en busca de una perfección que, ¿qué es la perfección? La perfección es esto, ¿qué más perfecto puede ser? Tú ya eres perfecto como eres. El tema es, ¿te lo crees o no te lo crees? Porque lo que creas, así será. Somos tan poderosos, somos tan dioses, justamente, que todo lo que nosotros creamos en nuestra mente se vuelve realidad, porque somos creadores, porque somos dioses. Así como Dios creó la tierra, tú constantemente estás creando tu mundo, constantemente estás creando tu realidad todos los días a través de lo que tú piensas, a través de lo que crees y creas. Entonces, seamos conscientes de eso. Seamos conscientes y empecemos a darnos cuenta justamente cómo utilizamos estos poderes, estos dones, que independientemente de que creas o no creas en ellos, creas que existen o que no existen, lo tienes. Y todos los días tú literalmente creas tu historia. Entonces, como siempre les digo, ¿qué historia quieres crear? ¿Cuál va a ser la historia que vas a escribir el día de hoy? ¿Qué eliges? ¿Eliges una vida de amor o una vida de miedo? Entonces empezamos a ser más conscientes, cada vez hacemos consciente de lo que piensas, de lo que dices, en sanar, a ver, ¿de dónde viene esta herida? ¿Por qué me está molestando esto que me está sucediendo en ese momento? ¿Es de realmente ahorita que algo que acaba de pasar? No, la realidad es que algo que nos molesta actualmente, lo que te molesta actualmente viene una herida del pasado que no fue sanada. Entonces hazte consciente, ¿de dónde vino eso? ¿Realmente que esa persona me está molestando? No. La realidad es que viene una herida de rechazo de nuestra niñez, de un abuso, de cualquier trauma que haya venido del pasado, que no ha sido sanado, que no ha sido perdonado. Entonces, empieza a conocerte, empieza a observarte y empieza a sanar, ¿vale? Pues listo, ahí está. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario con respecto al libro, a lo que acabo de decir? ¿Qué sé yo? Porque sé que son como temas un poco complicados. Sí, lo que quería comentar es que somos sabios, pero no sabemos que al entrar en nuestro interior descubrimos paso a paso lo que realmente somos. De Así ahí es. somos semejanza de Dios. Así es, correcto. Toda la sabiduría, literalmente toda la sabiduría, todo se encuentra en tu interior, ¿no? Justamente por eso, lo que regreso nuevamente, el conocimiento te acerca a Dios, que es el conocimiento, regresar a tu luz, regresar a tu esencia, regresar a tu verdadero ser, a tu espíritu, ¿no? ¿Cómo regreso a mi verdadero ser? A través de quitar todas estas mentiras, a través de dejar de creer al ego, a través de... pues sí, a través literalmente de creerme todo lo que me han dicho y regresar a mi esencia, no soltar esta parte de cómo deben de ser las cosas en la parte exterior y regresar a mi interior. Y entonces ahí, cuando regresas a esa parte interior, conectas nuevamente tu esencia divina, conectas nuevamente con tu espíritu y ahí es donde está el verdadero conocimiento, ¿no? Ahí está donde está tu espíritu y tu espíritu es el que sabe qué es lo que realmente necesitas, no lo que quieres, lo que realmente necesitas, ¿no? Y entonces tu vida se vuelve mucho más plena, porque estás conectado a tu espíritu, a tu verdadera, a tu fuente divina, ¿no? Y ahí es cuando empieza a haber un cambio. Así es. Constantemente recibo milagros. Gracias. Así es, qué bonito, Lili, me da mucho gusto. Pues ahí está, dígame. Carlita, Sí. yo. Sí. Mira, ahora leyendo este libro, la verdad no lo había visto, nunca había tenido la oportunidad de leerlo.
Yo hace tiempo, no sé si tú has oído hablar de un señor que se llama Chico Javier. Y hay una película que se llama La vida continúa y precisamente él habla de las reencarnaciones y las vidas pasadas. Entonces, o sea, haz de cuenta que cuando empecé a leer el libro, me acordé mucho de la película de Chico Javier. De hecho, hay una historia de él, de su vida, que era así como un psíquico. No sé si habías dado, pero o sea, me hizo el clic, ¿no? Porque hay una que llama La vida continúa y pues, si quieren verla, buscarla, la verdad habla de la reencarnación y de que, como dices tú, que nosotros escogemos y vamos a reencarnar, pero a veces hasta en la misma familia. Sí, es correcto. Sí, la verdad es que no había escuchado, déjame, lo voy a escribir por aquí. ¿La vida continúa, dices? Sí, de Chico La vida Javier, con continúa. X. No, la verdad es que nunca lo había escuchado. No sé si la película ya la vi, pero creo que no. Pero bueno, creo que actualmente ya existe muchísimo más información acerca de la reencarnación, acerca de las vidas pasadas. Es un tema bastante complejo, incluso como de entender al 100%, porque es algo que pues no se puede explicar con ciencia, ¿no? Y nuestra mente racional busca que todo se explique con ciencia, ¿no? Entonces, pero es bastante interesante. A mí es algo que me encanta y que justamente yo he vivido justamente lo que es la regresión y es algo impresionante, o sea, son cosas que dices, evidentemente no me lo puedo estar imaginando, o sea, son cosas tan específicas, tan reales, tan, tan detalladas que, o sea, entras a un conocimiento totalmente extraordinario, ¿no? Pero bueno, yo no vengo a decirles aquí si es real o no es real las vidas pasadas, pero simplemente lo que quiero que te quedes con este libro o con eso que estamos leyendo es justamente que todo es una enseñanza, ¿no? Que todo es para enseñarnos y mostrarnos aquello que necesitamos sanar. Y para poder sanar necesitamos justamente entender cuál es el origen. ¿Vale? Entonces, pues listo. ¿Alguien más quiere comentar algo más? No, creo que no, ¿verdad? No, no. Vale. Perfecto. Bueno, pues entonces eso sería